Bueno, buenas tardes a todas y todos. Hoy defiende su tesina Agüero Lucía. La directora de la tesina fue aquí presente la licenciada Andrea Paola y como jurados tenemos a la licenciada Lorena de Priede y Damián Alessandro, que ahora van a evaluar la tesina, la presentación de la tesina. El título es Riesgo de disfagia post-extubación en unidad de cuidados intensivos. Adelante, Lucía, es tu momento. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Luis, mi tesina se titula Riesgo de disfagia post-extubación en la unidad de cuidados intensivos y estuvo a cargo de la licenciada de Andrea Paola. No me estaría pasando la diapositiva. Creo que se me quedó tildado. Fíjate con la flechita para un costado o con el Enter. Si no, detener, dejar de compartir y ahí está. Ahí está. Bueno, el contenido de esta tesina vamos a comenzar a hablar de lo que es la deglución para poder entender después lo que es la disfagia y así luego llegar a la disfagia post-extubación, que es el fuerte de esta tesina. Luego plantearé mis objetivos con la metodología que realicé, los análisis y los resultados correspondientes para así llegar a la conclusión. Bueno, el avance tecnológico y el aumento de la expectativa de vida hicieron que aumenten hoy en día la población de la unidad de cuidados intensivos. Por ende, hay más pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva, es decir, requieren invasión de la vía aérea. Si bien las ciencias médicas redujeron la mortalidad de muchas patologías, los trastornos deglutorios a lo largo del tiempo han ido en crecimiento. Para poder hablar de los trastornos deglutorios tenemos que saber qué es la deglución, ¿sí? La deglución se la define como la actividad de transportar sustancias sólidas, líquidas y saliva de la boca hacia el estómago. Es un complejo acto neuromotor que va a involucrar estructuras tanto óseas, ligamentarias y musculares. La deglución tiene 4 grandes pilares que la conforman, ¿sí? Por un lado tiene 4 etapas: la etapa oral preparatoria propiamente dicha, faríngea y esofágica. La progresión del bolo alimenticio por estas etapas se da de manera coordinada, segura y eficaz gracias a un sistema valvular de apertura y de cierre que permite que la deglución sea efectiva. A su vez, la deglución está en estrecha relación con el control neurológico, tanto del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso central. Tenemos varios mecanismos de protección que pueden ser mecánicos, como por ejemplo la tos y el cierre cordal, y a su vez la inhibición central de la respiración, que se activa cuando comienza la deglución, ¿sí? Se genera una apnea respiratoria. Cuando algo de todo esto falla en su desarrollo, se manifiesta lo que es la disfagia. La disfagia, ¿sí?, se define como la incapacidad de transferir de forma efectiva y segura los alimentos o líquidos de la boca hacia el estómago. Tiene muchos síntomas, ¿sí? Entre ellos algunos son la tos, la asfixia, el babeo, ¿sí?, pérdida de peso de etiología desconocida, la incapacidad de mantener los labios cerrados, ¿sí?, la incapacidad del manejo lingual, y a su vez se asocia también con frecuentes infecciones respiratorias. ¿Cómo se clasifica la disfagia? La disfagia tiene 2 maneras de clasificarse. Por un lado, la orofaringia, que es el 80% de los diagnósticos de disfagia, que hace referencia a una dificultad en el traspaso del bolo alimenticio de la boca al esófago. Y la esofágica es el 20% de las disfagias diagnosticadas y hace referencia a la dificultad en el traspaso del bolo del esfínter esofágico superior o inferior al estómago. ¿Cuáles son las complicaciones que trae tener disfagia, ¿sí?, padecer la disfagia? Vamos a tener en relación a la eficacia y a la seguridad. La seguridad implica que va a haber una alteración en los mecanismos de protección de la vía aérea, por ende va a ser una persona que va a tener constantes tos, atoros y hasta puede llegar a asfixias.
y la eficacia hace referencia a un déficit en el aporte de líquidos y de nutrientes en el paciente, ya que va a haber una alteración, ya sea en las etapas o en las válvulas, ¿sí? Va a ser un paciente que va a estar relacionado a lo que es la deshidratación y la desnutrición. Tenemos que tener presente que son pacientes que también padecen aislamiento social, ya que dejan de compartir en comunidad lo que es salidas, ¿sí? Ya que estos atoros y asfixias pueden llegar a la muerte, entonces dejan de compartir estas cosas. En relación a la etiología, la disfagia se puede manifestar de diferentes maneras, ya sea en relación a una enfermedad respiratoria, a una enfermedad neurológica, asociada a una enfermedad autoinmune. También tenemos lo que es la prebifagia, que es la disfagia asociada al envejecimiento propio de una persona en relación a ausencia de una enfermedad. Y tenemos por último la disfagia posextubación, que es la que vamos a hablar en esta tesina. No me pasa la diapositiva de vuelta. No hay problema. Ahí está. ¿Lo ven? Bien. La disfagia posextubación, para poder comprenderla, ¿sí? Tenemos que tener en claro 3 estadios. Vamos a tener al paciente crítico, ¿sí? Que es un paciente que se lo define como un paciente fisiológicamente inestable y que requiere de constantes evaluaciones, ¿sí? Generalmente son pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, padecen de incapacidad de protección de la vía aérea y por ende van a requerir ventilación mecánica invasiva a través de la intubación orotraqueal. La intubación orotraqueal es el procedimiento a través del cual en donde se coloca un tubo en la vía aérea y al pasar a través de las cuerdas vocales suelen generar lesiones en las estructuras anatómicas. Ahora bien, luego tenemos lo que es el destete. El destete está conformado por 2 episodios. Por un lado, el destete de la ventilación mecánica invasiva, en donde se establece si el paciente puede volver a respirar por sus propios medios, y una vez que esto se confirma, se comienza el proceso de extubación, que va a consistir en retirar el tubo que está colocado. Lo que se hace es colocar un catéter de aspiración, provocando el reflejo tusígeno, se debe aspirar, se debe desinflar el botón, ¿sí? Y el manguito, perdón, se debe desinflar y retirar la vía aérea junto con el catéter de aspiración. Entonces, la disfagia post-extubación o trastorno de la deglución adquirido en la unidad de cuidados intensivos se va a entender como el trastorno de deglución que se presenta en pacientes sobrevivientes a enfermedades críticas después de la extubación. Tenemos que saber que tiene una incidencia en lo que es la unidad de cuidados intensivos que va de un 3 a un 62%. ¿Cuáles son los mecanismos potenciales de desarrollar este trastorno deglutorio? Tenemos que partir siempre del estado crítico propio del paciente. Luego vamos a tener la debilidad neuromuscular, que por ejemplo, al pensar en un paciente crítico, está de la mano lo que es la debilidad adquirida en UCI, que es considerada un predictor de este trastorno deglutorio. También tenemos lo que es el compromiso de conciencia en relación a los fármacos que utilizan los pacientes críticos, en donde se establece que un paciente que no se encuentra orientado en tiempo y espacio tiene 30% más de padecer una aspiración. En relación al reflujo gastroesofágico, pensemos que el paciente crítico la mayoría del tiempo se encuentra en posición supina, tiene una alteración de la motilidad gástrica a su vez, que van a conllevar a inflamación laringea. El trauma orofaringio-laringio, propiamente la colocación del tubo genera lesiones, no solo en la vía aérea, sino también a nivel vocal y lingual. La reducida sensibilidad laringea está confirmado que 14 días posteriores a la extubación de la persona sigue estando alterada. La discronía entre la respiración y la deglución va a ser la alteración justamente de las apneas fisiológicas que se generan en el proceso deglutorio. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se consideran a la hora de padecer la disfagia posextubación? Lo que hice fue clasificarlo de 3 maneras. En primer lugar, los relacionados al paciente, donde vamos a tener la edad de la persona, que se establece que los mayores de 50 años tienen 3 veces más de padecer parálisis de las cuerdas vocales, la obesidad, el reflujo laringofaringio, la desnutrición, y también lo asociado a lo que es el paciente en estado crítico.
Los fármacos que se utilizan están asociados a debilidad laringea, ¿sí? El tubo endotraqueal va a hacer referencia a lo propio que puede pasar, ya sea en el proceso de intubación o de extubación. Acá influye también la destreza que tenga el personal de salud en ese momento, y se establece que las intubaciones de emergencia tienen más riesgo de padecer, de generar lesiones que una intubación electiva. Los referidos a la posextubación son en relación, por ejemplo, a las veces que un paciente intentó vocalizar con el tubo colocado, el número de reintubaciones que requirió, la presión del balón, también la higiene bucal que se le realizó y la higiene que tuvo el paciente en relación a las movilizaciones que tuvo, si pudieron o no generar movimientos en el tubo orotraqueal. Bien, en relación a la evaluación en la unidad de cuidados intensivos, la evaluación de la dilución, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva establece que es una competencia específica del kinesiólogo intensivista. Al momento de realizar la evaluación se tiene que tener en cuenta la historia clínica, el riesgo preexistente del paciente y la evaluación instrumental y clínica. La evaluación instrumental va a ser aquella que se conoce como el estándar de diagnóstico de oro, que es la evaluación endoscópica y la videofluoroscopía. Y después tenemos las evaluaciones clínicas, que son varias. Entre ellas vamos a tener a lo que se conoce como prueba de 90 milímetros de agua, o también conocida como prueba de vaso de agua, el protocolo de deglución de Yale, el test de volumen viscosidad, el protocolo de evaluación del riesgo de disfagia y el de detección de disfagia. En relación a las evaluaciones vamos a tener, como dije anteriormente, la endoscopía y la videofluoroscopía. La endoscopía es aquella que se realiza mediante fibra óptica flexible que requiere una microcámara en su extremo, y lo que va a hacer es una evaluación anatómica y funcional de la dilución. Es la que más se utiliza, tarda aproximadamente 20 minutos, requiere de anestesia. En cambio, la videofluoroscopía requiere que el paciente se pueda poner de pie o esté en sedestación. Lo que se hace es administrarle contraste de bario a las diferentes consistencias que se le va a dar, ya sean líquidas, sólidas o semisólidas, y a diferencia de la endoscopía, la videofluoroscopía permite observar todas las etapas de la dilución. Bien, de forma breve lo que hice acá fue colocar algunas de las evaluaciones que se realizan. Vamos a hablar de lo que es la prueba del vaso de agua, que es muy fácil de interpretar y es una de las que más se utilizan en las unidades de cuidados intensivos. Lo que se hace es, previamente se higieniza la boca del paciente y mediante una jeringa de alimentación se le administran 10 milímetros de agua. Esto se repite 4 veces y termina administrándole 50 milímetros de agua. En total son 90 milímetros. Lo que se busca es establecer si el paciente al momento de deglutir presenta tos, ahogos, el número de diluciones que requirió para esa cantidad de agua y también si presenta difonía, ¿sí? Luego tenemos la prueba de dilución de Yale. Esta prueba utiliza la prueba del vaso de agua, pero previo lo que hace es evaluar el estado de conciencia del paciente y el estado de alerta, ¿sí? Se le realizan diferentes preguntas de orientación de tiempo y espacio y 3 preguntas verbales de comando simple. También lo que hace es evaluar la simetría facial, la movilidad lingual y el cierre de labios. Y busca lo mismo que la anterior prueba: la presencia de tos, asfixia, babeo y el número de degluciones, ¿sí? Luego vemos una ficha que es la del protocolo de evaluación del riesgo de disfagia, que también utiliza la prueba del vaso de agua, pero lo que agrega es una prueba de semisólidos y sólidos, ¿sí? Lo que agrega es 3 cucharadas de puré de fruta y medio trozo de pan. Y este protocolo tiene diferentes variables, como por ejemplo el tiempo de tránsito oral, que lo que evalúa es si tarda 4 segundos o más en deglutir la cantidad de agua que se le administre, el número de diluciones que tenga la persona, si realiza una dilución para ese bolo o requiere más diluciones para esa cantidad de bolo alimenticio, pero también tiene en cuenta lo que es la cianosis, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Bien, en relación al tratamiento, una vez que se establece el diagnóstico de disfagia, lo que se hace es establecer una vía de alimentación, ya sea oral, parenteral o más de una, ¿sí? El objetivo que tiene la rehabilitación es volver a lograr una deglución oral segura y eficaz que permita garantizar las cantidades de nutrientes y de líquido que requiera esa persona sin comprometer la vía aérea.
mediante la recuperación, de la función perdida o la implementación de un nuevo patrón de glutorio. Al momento de hablar del tratamiento, tenemos dos grandes grupos. Por un lado, las técnicas propias de tratamiento, que se clasifican en praxias neuromusculares y fortalecimiento muscular, que básicamente lo que hacen es ejercicios de elongaciones manuales, sinergias musculares, ejercicios que aumenten la capacidad pulmonar total. Y por el otro vamos a tener las maniobras deglutorias, que justamente van a ser maniobras que o aumenten el cierre forzado glótico o aumenten el cierre laríngeo. Después tenemos las técnicas de tratamiento compensatorio. Van a ser tres. Tenemos los cambios posturales por un lado, que lo que tienen como objetivo es redireccionar el bolo alimenticio, ya sea con lateralidades de la cabeza, rotaciones o combinaciones de las mismas. También tenemos lo que es el incremento sensorial, mediante justamente el estímulo de consistencias ácidas, térmicas de manera intra o extraoral, van a ir estimulando diferentes cosas según el objetivo que tengan. Y la alimentación terapéutica básicamente consiste en modificaciones en el bolo alimenticio o en la cantidad del bolo alimenticio. ¿Cuál fue mi justificación al momento de elegir esta tesina? La disfagia es un problema cotidiano en la unidad de cuidados intensivos y las múltiples complicaciones que trae la misma se ven reflejadas en un aumento de la morbilidad, la mortalidad y la estancia hospitalaria. Por lo tanto, esta investigación tiene el siguiente interrogante. ¿Cuáles son las variables que se tienen en cuenta en relación con el riesgo de padecer disfagia post-extubación en pacientes adultos en la unidad de cuidados intensivos? Mis objetivos planteados fueron los siguientes. El general, analizar las variables en relación al riesgo de padecer disfagia post-extubación en pacientes adultos en la unidad de cuidados intensivos, y como específico me planteé 4, identificar las entidades clínicas y aspectos fisiopatológicos de la disfagia post-extubación, establecer los distintos métodos de evaluación de la disfagia utilizados en la unidad de cuidados intensivos, indagar la literatura disponible para establecer el rol del kinesiólogo en los procedimientos de destete y extubación, y examinar las distintas estrategias de tratamiento en estos pacientes. ¿Cuál fue la metodología que opté? Fue una revisión bibliográfica a través de una recolección de bases de datos de PubMed, Cielo y de Cochrane. Incluí un total de 9 artículos. Mis criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años, que hayan ingresado a una unidad de cuidados intensivos y que hayan salido de forma exitosa de la extubación y que no tengan antecedentes de patologías neurológicas. Las características de los estudios que incluí fueron 3 estudios observacionales prospectivos, 2 estudios de cohorte retrospectivos y observacionales, un estudio observacional transversal, una revisión sistemática, un estudio de cohorte prospectivo y consecutivo y por último una revisión y metaanálisis. Bien, el estudio que vemos en el margen superior, realizado en el año 2014, titulado Predictores de riesgo de disfagia clínica tras intubación orotraqueal prolongada, fue un estudio de cohorte retrospectivo y observacional, en donde lo que hicieron fue recolectar datos de historias clínicas de pacientes que fueron evaluados a pie de cama 24 horas posteriores a la extubación. Este estudio utilizó el protocolo de evaluación del riesgo de disfagia, pero solamente utilizó la prueba del vaso de agua. Dejó de lado la prueba con sólidos. Y llegó a la conclusión de que había 6 variables, las que vemos en pantalla en el gráfico de torta. Pérdida extraoral, asfixia, degluciones múltiples, auscultación cervical, calidad vocal y la tos, podían ser considerados como posibles indicadores de disfagia. Pero solamente la auscultación cervical y la tos fueron predictores significativos de riesgo de disfagia. El estudio que vemos en el margen inferior, realizado en el año 2017, titulado Disfagia en pacientes de UCI con ventilación mecánica, fue un estudio observacional y transversal, en donde lo que hicieron también fue recolectar datos de las historias clínicas de los pacientes, pero acá los evaluaron con 3 cucharadas de agua y por último con un vaso con 100 milímetros de agua. Los resultados que arrojó este estudio fueron los siguientes. Por un lado, los planteaban a los pacientes con disfagia y sin disfagia. Los pacientes con disfagia identificados con el color rojo eran aquellos que tenían más días de ventilación mecánica invasiva, más días con sonda de alimentación, más tiempo de estancia hospitalaria y tenían mayor porcentaje de mortalidad hospitalaria en comparación a los pacientes sin disfagia.
El estudio que se encuentra en el margen superior, realizado en el año 2018, titulado Evaluación y clasificación de la disfagia post-extubación en pacientes críticos, fue un estudio observacional y transversal en donde también recolectaron datos de historias clínicas de pacientes que fueron evaluados según el nivel funcional de la deglución. Lo que hicieron fue realizar 3 grupos. El primer grupo consistía en aquellos pacientes que no deglutían nada por boca. El grupo número 2 eran aquellos pacientes que tenían menos del 50% de los nutrientes que se requieren, que ingerían por boca, y el grupo número 3 eran aquellos pacientes que no tenían ninguna alteración de la deglución. Además, también tuvieron en cuenta las variables como la edad, la mortalidad y el tiempo de intubación orotraqueal. ¿A qué resultados llegaron? Plantearon que el tiempo de intubación orotraqueal y la edad, específicamente mayores de 55 años, podían ser considerados factores predictivos a la hora de hablar de un trastorno deglutorio post-extubación. El estudio que se encuentra en el medio, realizado en el año 2020, titulado Factores de riesgo tras intubación orotraqueal, es una revisión sistemática y metaanálisis. Lo que hicieron fue un enfoque doble ciego, analizaron 25 artículos y solamente llegaron a la conclusión de que 2 de estos 150 factores de riesgo que encontraron podían ser considerados como predictores de disfagia. Las variables fueron el sexo de la persona y el tiempo de intubación orotraqueal. Por último, el artículo del año 2013, titulado Disfagia post-extubación en pacientes traumatizados, fue un estudio observacional y transversal en donde se evaluó la deglución de los pacientes 24 horas posteriores a la extubación. Llegaron a la conclusión de que, luego de evaluar las vías aéreas respiratorias y la evaluación laringea, llegaron a la conclusión de que la puntuación de la gravedad de los pacientes y el tiempo de intubación orotraqueal podían ser considerados como factores de riesgo. Este artículo utilizó la escala de coma de Glasgow como puntuación de gravedad, en donde notificaron que los pacientes al ingresar tenían un puntaje de 9 aquellos que tenían disfagia y un puntaje de 14 las personas que no tuvieron ninguna alteración. Estos 3 artículos coincidieron en que el único factor que se podía tener en cuenta a la hora de hablar como un predictor de riesgo era el tiempo de intubación orotraqueal. Los 3 restantes, la edad, el sexo y la puntuación de la gravedad, fueron posibles predictores. A los resultados que llegué luego de analizar los 9 artículos fue que la intubación orotraqueal, ¿sí?, el tiempo que la persona estaba intubada, fue la variable que más se asoció al desarrollo de disfagia post-extubación. ¿Cuál fue la duración de la misma? Fue de entre 2 y 45 días y el periodo más corto que se notificó fue de 4 horas. En relación a la evaluación, el tiempo tras la extubación fue de entre 24 y 48 horas, ya que se establecía que si se tomaba la evaluación previas las 24 horas no se daba tiempo a que se recupere la vía aérea. La prueba del trago de agua fue la única que demostró que la auscultación cervical y la tos eran variables predictivas de un trastorno deglutorio. El método más utilizado fue el protocolo de evaluación del riesgo de disfagia, que justamente incluía la prueba del trago de agua y la prueba con sólidos. En relación al estado del paciente, sí, a la puntuación de gravedad, la mayoría de los artículos utilizaban la escala de coma de Glasgow y Apache 2, aunque las mismas no fueron tenidas en cuenta como variables a la hora de hablar de una variable que me garantice tener un riesgo de disfagia. ¿Cuáles fueron mis conclusiones? Bueno, la alteración del proceso deglutorio es un problema cotidiano que se da en la unidad de cuidados intensivos. Dado que la disfagia post-extubación representa más días de estancia hospitalaria, mayores probabilidades de neumonía por aspiración, deshidratación y mortalidad, es decir, mayor gasto en salud pública, son importantes los procesos de identificación temprana de la misma. La única variable que se asoció con el riesgo de desarrollar disfagia post-extubación fue la duración de la intubación orotraqueal. El análisis de esta revisión reflejó la variación en relación al rango de prevalencia sobre estos trastornos deglutorios, que oscila entre 3 y 62%, debido a que cada institución hospitalaria lleva adelante diferentes estrategias para diagnosticarla, ya que no se dispone en Argentina de consensos o guías para la detección de la disfagia en terapia intensiva. Dado la prevalencia y las consecuencias que tiene la disfagia post-extubación, la investigación prospectiva adicional debe enfocarse en métodos de identificación temprana. Muchas gracias.
Muy bien, Lucía. Al resto le pido por favor que mantengan silenciados los teléfonos. Bueno, damos pie ahora, si alguno de los jurados quiere hacer alguna pregunta, algo que les haya quedado en el tintero después de la exposición. No, para mí no, para mí está clara la exposición, estaba muy clara la tesina en sí, la parte escrita, así que bien, muy bien la exposición para mí. No, no Muy hay bien, ningún Lorena. problema. Coincido con Damián, me gustó mucho el power, estaba muy prolijo, cómo ella también se expresó, la verdad que muy, muy bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Entonces, les doy pie para que ustedes se comuniquen entre sí para hacer la devolución final y mientras tanto nos quedamos aquí haciéndole compañía a Lucía. Bueno, muy bien, Lucía, excelente. Me gustó mucho la exposición, muy lindo el power. Gracias. Vamos a esperar No, felicitaciones, Lucía. el veredicto final, Muy bien, pero Gracias, Pau. venís por buen camino, me parece, que esto ya no te queda nada como estudiante, de grado Ya por lo está. menos. Lo último. Bien, Paola, ¿cómo fue dirigir esta tesina? Muy fácil, porque Lucía es muy, bueno, le puso mucha garra desde el año pasado, intensa, como le decimos a Lucía, pero bueno, siempre se preocupó, estuvo todo el tiempo, cuando hubo que juntarse, ella vino, estuvimos ahí horas a veces reunidas o mirando. Fue una tesina fácil para llevar a cabo, ya que ella bueno, se preocupaba un montón, así que eso es importante. Así que bueno, nada, felicitaciones y estuvo muy bien la exposición, el trabajo, el power, muy lindo, así que bueno, felicitaciones, así que te mereces lo mejor en esta carrera y el inicio de la profesión. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, Bueno, Lucía, mientras tanto, contanos un poquito de tu recorrido por la universidad, ya que este es el último paso. Parece que no, pero vas a dejar de ser estudiante universitaria. Caótico fue mi paso, pero bien, alegre, lo pude creo que aprovechar. Así que nada, feliz con la pandemia de por medio y todavía actualizándome, que ayer que hicimos la prueba de Zoom no podía conectar el audio, así que todavía aprendiendo. Bien, y contanos algo más, dale, que tenemos que hacer un poquito de tiempo. Nos dicen que estiremos un poquito. Nada, estoy acá escuchando todos los gritos de mi familia, así que quería agradecerles por el apoyo. Muy bien, ahí me gustó, un poquito de emoción. Bueno, esperamos que se conecte el jurado. Hay algunos egresadas acá. vemos Y si hay egresados. algunos, veo que hay otros conectados, conocidos. A ver, alguien que la haya tenido de compañera, Mayra. ¿A dónde? Ahí. Hay muchos que estuve. ¿Dónde están mis alumnas? Allá en las próximas tesinas. En unas creo que soy jurado, en otras soy tutora. Andrea Fiona desde Mendoza. A ver, Andrea. ¿Algunas palabras? Nadie quiere hablar ahora. Dale, Mayra, conectá el audio y decí algo. ¿Me escuchan? Bueno, Luz, sabes que te adoro, que estoy acá en tu casa. Estamos con las chicas, no te la aguanto. Fuiste un pilar muy importante también para mi tesis. Y nada, no me quiero emocionar, pero te súper felicito. Me parece que todos fueron a tu casa porque prometiste bebidas gratis para todos los que te apoyen en la defensa. Solo por eso vinieron. Bueno, la verdad que bueno, yo te tuve acá un ratito nomás en la rotación, después vi que siempre participabas y estabas presente en muchas actividades extracurriculares, muchas veces de la universidad, con lo cual es muy bueno. Hay veces que como hay muchas actividades que son gratis, a veces no se valoran y hay invitados de muy buena calidad que vienen a la universidad pública a colaborar y a veces los chicos por desconocimiento se lo pierden. Creo que es importante, eso siempre te vi presente en muchas actividades, así que nada, eso es muy bueno.
Y ahora lo que viene es la formación de posgrado, ¿sí? Así que es importante seguir estudiando mientras uno trabaja, y el hecho de seguir estudiando te permite abrir distintos campos de trabajo, abrir la cabeza también para otros lados, y después a veces es hacia dónde te lleva la profesión, ¿no? No solamente lo que a uno le gusta, sino nada, a veces te va llevando a distintos lugares y terminas haciendo algo que tal vez no lo pensaste en un principio, pero después te encanta. Así que bueno, nada, sabemos que vas a ser una excelente profesional, así como fuiste muy buena estudiante. Y bueno, no sé, ¿tenés pensado hacer residencia? Sí, las quiero hacer. Sí, las quiero hacer. Así que por ahí nos cruzamos, no sé. Seguramente que sí. Bueno, ahí está volviendo una de nuestras jurados, y Damián debe estar por ahí. Por ahí lo perdí acá en la cantidad de invitados que tuviste. Anda por ahí, Damián. Ahí está accediendo. Ahí lo hacemos entrar. Y muy bien. Ahora sí, el turno del jurado. Adelante. Bueno, coincidimos, la verdad que los dos, que fue una tesina muy prolija, o sea, mostraste bien todo el camino o el recorrido que hiciste, que te llevó a esta conclusión. Nos pareció muy original también, y también coincidimos los dos, ¿no? Como que es un tema que quizás estamos dejando ese campo bastante, ¿no? Los kinesiólogos, quizás algunos que están más en la unidad de cuidados intensivos, y otros como yo, por ejemplo, que estoy en ese post, y bueno, cómo llegan los pacientes y eso, es como que lo vemos que quizás están más las fonoaudiólogas o los fonoaudiólogos, ¿no? O sea que es muy interesante como para seguir esto, bueno, y ponerse a trabajar. Así que muchas felicitaciones, y la nota es un 9. Bueno, Así que te excelente. felicitamos, Gracias. Excelente Lucía. nota. Gracias. Excelente. Sí. Felicitaciones, licenciada Agüero, podés llorar ahora Felicitaciones. tranquilamente. Tenés un 9, una excelente nota, hermosa Gracias. carrera. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, dejo que todos puedan activar sus audios y felicitarla. ¡Bravo, Lu! ¡Bravo! Felicidades, Lucía. Felicidades, Lu. Felicidades, Lu, felicidades. Genial, genial. Bien merecido, Lu. Gracias, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Paola, por dirigir la tesina, a nuestros jurados Lorena Pide y Damián Alessandro. Muchas gracias a todos los que apoyaron a Lucía, y gracias, Lucía, por elegir la universidad pública, y felicitaciones de nuevo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Saludos. Felicitaciones, a festejar. Felicitaciones, como te dije, muy buena la presentación. Felicitaciones. Muchas gracias, Damián. Un placer también haber cursado con usted oncología. Bueno, me alegro mucho. La verdad que muy linda la presentación y muy bueno el tema de la tesina. A mí realmente me gustó. Así que bárbaro. Bueno, que empieces muy bien entonces. Muchas gracias. Nos vemos. A festejar ahora. Un último aplauso, vamos así Está, nosotros. Lucía. Vamos. Chau, Lu. Felicidades. Felicidades, Lu. Un abrazo.